Muy buenas a todos, mi nombre es José Luis y mi presentación trata sobre la explotación y el consumo de los suidos, esto es, de los cerdos, en el contexto de la ritualidad en el mundo tartésico. Antes de comenzar dicha presentación, quiero expresar mi más sincero agradecimiento y enhorabuena a la organización del Congreso por el desarrollo de esta iniciativa y expresar también mi gratitud por incluirme en la misma. Sin más dilación, procedo con mi presentación. Lo primero que tenemos que considerar cuando abordamos esta cuestión es que desde los inicios de la arqueología del Próximo Oriente siempre se ha considerado que en el caso concreto de las poblaciones de la costa sirio-palestina ha existido de forma generalizada, de acuerdo con la información derivada de los textos bíblicos y de acuerdo con las costumbres de los pueblos hebreos, pues en general un tabú hacia el consumo de cerdo, extendido de este modo hacia otros pueblos y culturas. Esto ha suscitado un debate inconcluso a día de hoy debido a que se infravalora de esta manera la heterogeneidad de los pueblos que habitaban dicha región en época protohistórica, específicamente en la primera edad del hierro, que va a ser el marco cronológico en el cual se centra mi presentación, ya que, bueno, en los propios textos bíblicos hay una diferencia muy contrastada entre hebreos y otros pueblos, como por ejemplo cananeos, filisteos, arameos o incluso posteriormente romanos, incluso entre los propios hebreos en sí. Del mismo modo, la ganadería porcina se documenta en el Neolítico, se remonta en el Neolítico no solo en la costa sirio-palestina, sino específicamente también en el entorno de Israel y dispone de un uso generalizado pues hasta época romana. En el mismo modo, los cananeos, al no corresponderse propiamente con la cultura hebrea, por así decirlo, tampoco tendrían por qué haber dispuesto del tabú del cerdo que, de acuerdo con los textos bíblicos, sí habría existido entre los antepasados de los israelíes. De este modo, en general, se ha considerado que el consumo de cerdo documentado en los diferentes territorios de la diáspora fenicia se ha debido, por tanto, a un proceso de aculturación en el cual las poblaciones autóctonas serían las que hubiesen influido en los colonos para que estos pues acabaran consumiendo cerdo. Y quizás se pregunten, ¿y cómo tomamos como referencia el consumo del cerdo en Próximo Oriente para abordar la misma cuestión pero en Tarteso? Bueno, sinceramente no podemos entender Tarteso sin el fenómeno colonial. Tradicionalmente se ha considerado que Tartesos era una cultura eminentemente autóctona, superficialmente influenciada por el comercio con poblaciones orientales, pero hoy en día, gracias a las últimas décadas de investigación, sabemos que no es así. El, digamos, fenómeno tartésico o el fenómeno orientalizante, término también hoy en día un poco en debate, coincide plenamente con el fenómeno colonial y lo que definiría, por tanto, a las poblaciones que habitaban la región tartésica, de acuerdo con la concepción que tenían originalmente los griegos de la misma, pues se podría definir precisamente por un mestizaje, por un proceso de hibridación resultante del contacto constante durante siglos de varias generaciones de colonos que van llegando al suroeste peninsular con las poblaciones que allí habitaban anteriormente. En concreto, mi presentación se centra en los resultados obtenidos de los estudios de fauna de los santuarios ubicados en lo que podríamos considerar el centro neurálgico del área tartésica, que en torno al Golfo, en torno a la desembocadura del Guadalquivir, específicamente en los entornos de Huelva, Cádiz y Sevilla, en torno a los cuales se estructuró, digamos, el sistema colonial que se perfiló en esta región. En esta diapositiva os ilustro sobre la misma con un par de imágenes en las cuales subrayo algunos de los yacimientos más significativos del estudio en cuestión, como pueden ser los santuarios ubicados en Camo, actual Carmona, en el Carambolo, la actual Camas, la propia Gadir o Caura, Corea del Río, que sería, digamos, uno de los santuarios costeros de la por entonces Sevilla, en la antigüedad. No se incluyen en el mapa, pero también hablaríamos de Onova, del santuario de Huelva, en este caso en concreto de la calle Méndez Núñez, y también del santuario de Montemolín en Marchena, cuyo estudio ha sido el más reciente y el que se ha incluido en el contexto de esta investigación. Hemos de subrayar que la fundación de santuarios a lo largo del territorio a explotar fue una de las principales características, o mejor dicho, estrategias de las colonizaciones, no solo de los fenicios, sino también de los griegos, y que estos centros no solamente actuaron o ejercieron de enclaves ideológicos o de prácticas o asociados a prácticas rituales, sino que también funcionaron como centros administrativos relacionados con la explotación y el control del territorio de las principales vías de comunicación. Por tanto, cuando hablamos de santuarios en Tartesos, hablamos de no solo centros ideológicos, sino también centros de poder y de gestión económica.
Del mismo modo, es a través del ritual y del sacrificio animal en el contexto de banquetes ceremoniales cómo se gestionaría, explotaría y redistribuiría los recursos cánicos entre las diferentes comunidades que habitaban el territorio. En el caso concreto del área en cuestión que estamos abordando, el área neológica tartésica, pues hablamos de santuarios que se encuentran tanto en ubicaciones fundadas ex novo, como pueden ser Gádir o algunos emporios comerciales como Huelva o Garambolo. También encontramos santuarios en el interior de poblamientos que podríamos considerar de tradición autóctona, como pueden ser Carmona, Caura o Montemolín. Centros a los que acudirían tanto colonos como población autóctona y que por tanto constituirían un punto de encuentro que contribuiría, digamos, a esa hibridación o ese mestizaje cultural que podría caracterizar a las comunidades que habitaron el área tartésica durante la Edad del Hierro. Entrando en materia, a pesar del supuesto tabú, de acuerdo con las fuentes bíblicas, lo cierto es que los suidos constituyen una de las principales especies explotadas en el Mediterráneo a lo largo de los diferentes yacimientos de la diáspora fenicia, constituyendo entre un 10 y un 18% de los animales, de los ejemplares identificados entre las especies pertenecientes no solo a la cabaña ganadera, sino en general. Es cierto que en Próximo Oriente la frecuencia identificada es mucho menor, generalmente inferior al 2%, pero que la presencia de suidos es generalizada en los yacimientos desde el Calcolítico. En el caso de Tartesos, si identificamos una frecuencia más elevada, a la que, salvo excepciones, no se llega a identificar en otros yacimientos, donde los suidos en general, pues entre el 22 y el 28% constituyen entre el 22 y el 28% de las especies identificadas. El caso de Montemolín es significativo porque a partir del siglo VII, perdón, esta frecuencia se eleva hasta el 45%, de forma que los suidos son la primera, prácticamente la primera especie explotada por encima de caprinos e incluso bovinos. Hay algunos casos de excepción, como a lo largo de toda la diáspora fenicia, como pueden ser, por ejemplo, en la costa mediterránea de la península Cerro del Villar o Hordenshim, donde de hecho los cerdos también son la primera especie en cuanto a frecuencia. Hay casos también muy significativos en el norte de África, una región tradicionalmente considerada quizás más oriental, como puede ser Ceuta, donde también se trata de la principal especie explotada. Otros casos también en islas del Mediterráneo, como puede ser Nurag y Sirai, donde el 40% de los animales identificados también corresponde a esta especie. Y por último también señalar que a pesar de la reducida frecuencia documentada en Próximo Oriente, hay algunos yacimientos donde también esta presencia de esta especie es generalizada, incluso en contextos de índole religiosa, como pueden ser el Tel Hazor o Tel Dan, que son complejos de santuarios y complejos religiosos bastante señalados en el área del interior de la antigua Israel, donde a pesar de que la frecuencia de suidos es mínima, es constante. Es decir, el consumo de cerdo varía a lo largo del territorio fenicio, por así decirlo, pero es relativamente constante, incluso en la propia área neurálgica de Fenicia en yacimientos de índole religiosa. En el caso de Tartesos, como vemos, los suidos son una de las principales especies documentadas, habitualmente la tercera en cuanto a frecuencia de consumo, pero en algunos casos supera este porcentaje. A partir del siglo VI se documenta un incremento generalizado de la explotación de la ganadería porcina, quizás probablemente debido a una cuestión climática o medioambiental, ya que se registra un incremento de la humedad y del frío a partir de ese periodo. Y en general, pues la mayoría de los individuos sacrificados se han sacrificado en edad juvenil, lo cual es habitual en cuanto a la ganadería en la explotación porcina, ya que en esta etapa los suidos ya han alcanzado su madurez sexual y, y su utilidad reproductiva, y como se documentan, se destinan usualmente para consumo, pues es contraproducente criarlos hasta la edad adulta. Por lo tanto, un alto índice de suidos subadultos no tiene por qué corresponder con una práctica ritual, sino una cuestión meramente económica. Si tenemos en cuenta que los santuarios que estructuraron la colonización o la gestión sociopolítica y económica en la zona tartésica eran eminentemente orientales, podemos quizás hipotetizar que los suidos o la explotación de los suidos, documentada los mismos, se integraría en la ritualidad semita contextualizada en estos santuarios y que por tanto, debido a su papel en la economía doméstica, pudieron constituir un sacrificio común, ya que se trata de una fuente de proteínas fácil de mantener y que aporta bastante
bastante carne. Y aparte, pues al incluir en la ritualidad fenicia o semita, de influencia semita al cerdo, se puede prorrogar o ampliar la utilidad productiva de especies como bovinos y caprinos, ya que pueden sacrificarse los suidos en lugar de estos en un momento determinado. Algunos autores han propuesto incluso que la explotación de suidos en el territorio de la diáspora fenicia durante la colonización pueda deberse también a una estrategia relacionada con la explotación de una fuente de carne fácil de explotar y segura en momentos iniciales de dicha colonización, es decir, en los primeros momentos en los que los fenicios van llegando consecutivamente a los diferentes territorios del Mediterráneo, recurren a la ganadería porcina porque es digamos, un sustento seguro antes de desarrollar economías más complejas. En definitiva, vemos que el tabú del cerdo no se aplica del todo bien si lo contrastamos con las fuentes arqueológicas, con la información de la documentación arqueológica, con el territorio fenicio a lo largo de todo el Mediterráneo, incluso en Próximo Oriente, y que por tanto podríamos considerar a los suidos un bioindicador cultural relativo, siempre en cuanto a su frecuencia, pero no presencia, ya que su presencia es generalizada en todos los contextos analizados. Sí debemos resaltar que es necesaria una mayor cantidad de números de un mayor número de estudios comparativos y siempre que consideremos a los suidos como un bioindicador posible, debemos también aunar información de otro tipo de evidencias arqueológicas y documentales. Del mismo modo, la hipótesis de que el consumo de cerdo se hubiese dado entre los semitas como resultado de una aculturación motivada por su interacción con las culturas autóctonas también queda un poco descartada. Podríamos hablar quizás de un incremento de la ganadería porcina en aquellos territorios donde pues sí había una tradición anterior a la llegada de los colonos fenicios muy extendida, ¿no? Pero nunca podríamos hablar de una introducción, ya que, como hemos comentado al principio, la explotación de los suidos se remonta en la propia costa sirio-palestina al Neolítico. Nos podemos preguntar entonces, ¿cómo es que hay un descenso importante en la ganadería porcina en Próximo Oriente desde el Calcolítico a partir sobre todo de la Edad de Bronce en adelante? Bueno, algunas de las propuestas más importantes o más relevantes en los últimos tiempos optan más por explicaciones de índole ecológica, medioambiental y por extensión económica que quizás cuestiones religiosas, ¿no? Ya que los suidos pues tienen un rango de tolerancia muy limitado a ciertas condiciones climáticas, necesitando de climas muy húmedos, y aparte su explotación se contextualiza eminentemente en ámbitos domésticos o de escasa centralización de poder, y por lo tanto en economías urbanas centralizadas pues dispondrían de una explotación secundaria en respecto a caprinos y bovinos. En definitiva, cuando hablamos de un tabú del cerdo, no hablamos de que no haya un consumo del cerdo por motivo religioso, sino que originalmente habría habido una serie de limitaciones ecológicas y económicas que habrían provocado en ciertas regiones o a lo largo del tiempo en ciertos territorios una escasa integración de los suidos en la economía y por tanto en la cultura y por extensión en la ideología. Esta circunstancia es la que eventualmente podría haber desarrollado o podría haber desembocado en un tabú que ya luego hubiese establecido o estipulado unas pautas de consumo en las que el cerdo pues era minoritario o marginal respecto a otras especies como los caprinos y los bovinos. Aún así, recalcar, por tanto, que cuando hablamos de la menor frecuencia del consumo de esta especie o la ausencia del consumo de esta especie en algunas de las regiones o culturas analizadas, podríamos hablar más, por tanto, no de una causa directamente asociada a aspectos de índole ritual o ideológica, sino a un origen en circunstancias ecológicas y, por tanto, económicas y medioambientales. Todo se ha dicho, a pesar de que supuestamente los hebreos disponían de un tabú muy férreo hacia el consumo del cerdo, tal y como se expone en el Levítico, en el Antiguo Testamento, hay algunos pasajes bíblicos bastante significativos en los que se alude de forma natural a la ganadería porcina, como pueden ser el endemoniado de Gerasa, en el cual un pasaje según el cual Jesucristo exorciza al demonio Legión, utilizando para ellos una piedra de cerdo que se encontraba paciendo cerca de donde ocurre el pasaje, o la parábola del hijo pródigo, donde el hijo del padre que malgasta su fortuna acaba trabajando alimentando a cerdos en una porquería. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias nuevamente al Congreso y espero que mi presentación les haya sido de interés y de alguna utilidad. Muchísimas gracias.